Muy buenos días nuevamente. Entramos ahora a la sesión 3 y a profundizar un poquito más en lo que es el planeamiento estratégico. Y lo primero que debemos decir es que el planeamiento estratégico es un quiebre, irrumpe en la evolución del concepto de planificación, incorporando las experiencias previas y generando un instrumento analítico mucho más preciso y más flexible, como vamos a ver. Debemos hacer una pequeñísima introducción de cosas que ya han visto ustedes sobre la importancia que el hombre ha dado a la planificación, aun cuando no la haya denominado así. En la diapositiva que mostramos tenemos una imagen un poco no tan clara de la prehistoria, del hombre rupestre, que planifica sus labores de caza en las épocas de invierno, cuando está varios meses en cuevas y en una especie de escuela elemental va coordinando las acciones de los distintos miembros para cazar a animales muchísimo más grandes que ellos, que si los agarraban indefensos simplemente los destrozaban. Ellos planificaban la subsistencia. Varios siglos después, pero hace 5000 años, los egipcios construyeron obras gigantescas, las pirámides, que son una demostración enorme de planificación, de organización, de movilización de gente y de recursos para establecer las tumbas de sus faraones y para que pudiesen estar en esa estructura piramidal en comunicación con sus dioses. Pero también tenemos demostraciones muy importantes como la muralla china, otra magnífica demostración de organización, esfuerzo, sincronización de recursos para defender a los chinos de los bárbaros del norte. En el Perú no somos ajenos a esta experiencia, a nivel simplemente simbólico, porque podríamos mencionar muchos ejemplos. Quiero referirme al Capac Ñan, esa carretera que fue la columna vertebral del imperio incaico, sobre la base de carreteras locales previamente hechas por una cultura andina que se remonta a muchos años más que los centenas de años que duró el imperio incaico. Por ese Capac Ñan podían caminar sus ejércitos, podían tener sus tambos, podían tener sus ahorros en víveres, en ropas para cuando era necesario, y tenían obras tan maravillosas como estos puentes colgantes que unían extremos relativamente cercanos, medidos longitudinalmente, pero separados por un cañón infranqueable. Ellos pudieron hacerlo, y eso es una demostración de cómo, igual que los chinos, igual que los egipcios, igual que hace 30.000 o 15.000 años el hombre de las cuevas de España, planificaban. En este caso, planificaban la organización política de su imperio, de cómo organizarlo y cómo gobernar. Dicho entonces eso, de que el hombre siempre ha planificado, aunque no lo haya llamado así, la planificación tal como la conocemos ahora aparece en el siglo XX, y es una planificación normativa que obedece a la lógica de: si yo quiero llegar a algún sitio, tengo que organizar mis recursos para llegar. La característica fundamental de los primeros esfuerzos planificadores, básicamente en Europa, es
el que yo, técnico, yo planificador, coordino mis elementos, mis instrumentos para poder llegar a la meta. Es una planificación normativa que tiene dos grandes vertientes. La versión normativa centralizada, donde es el Estado el que decide qué se produce, cuándo se produce, quiénes producen, cómo producen, dónde producen, y esta centralización de decisiones económicas solamente es posible en un régimen políticamente con las competencias muy centralizadas. Hoy día acostumbramos a llamar a eso un régimen totalitario, que tuvo un modelo muy claro, el modelo del plan quinquenal de la Unión Soviética, el primero del 28-32, y que tuvo resultados económicos tangibles que pasaron en muy corto plazo, hicieron pasar en muy corto plazo a una ciudad fundamentalmente campesina como la Unión Soviética a una sociedad industrial. Pero en función de esa centralización política que no admitía discrepancias, de un costo social y humano terrible. La idea de planificar, que como hemos repasado, la tiene el hombre en sus distintas civilizaciones, tiene también en el siglo XX una versión democrática. Una expresión importante es el libro de Karl Mannheim, Libertad, Poder y Planificación Democrática, cuya idea central es que esta orientación de recursos para conseguir un objetivo la puedo hacer obligatoria al sector público, pero no la puedo hacer obligatoria a una sociedad libre. Tengo que concertar con ella. ¿Por qué hicimos la afirmación inicial de que el planeamiento estratégico es un quiebre en este proceso de planificación que se enriquece enormemente con muchas experiencias en el siglo XX? Porque reconoce la realidad tal como es. La realidad que es compleja. Todos nosotros en nuestros análisis simplificamos, separamos la hojarasca para fijarnos en lo central. Y es lógico, es la forma de nuestro pensamiento que nos ayuda a concretar cosas y despejar el panorama. Pero eso no le quita la complejidad de la realidad, que es una realidad que hoy día podemos predecir que será así o así, pero que está en la práctica llena de incertidumbres por una serie de factores y elementos que no controlamos, que nos pueden dar futuros distintos. Está esta sociedad que queremos planificar llena de azar. Yo puedo haber planificado muy bien lo que quería hacer con el Perú, sin contar con el fenómeno del niño costero que tuvimos el año anterior. Iba a alterar totalmente las prioridades y el destino de los recursos. Además, no es el Estado el único que planifica. Todos los elementos de la sociedad planifican. Entonces, tenemos una realidad de múltiples planificadores con decisiones que a veces son encontradas, contrapuestas. ¿Qué aporta el planeamiento estratégico al descubrir o al visualizar, al poner en valor estas características de la sociedad? Que incluye al otro. Ya no es solamente yo quiero llegar acá, yo decido que todos los mecanismos sociales apunten en ese sentido. Tengo que considerar que hay otros que no van a estar totalmente de acuerdo y que tengo que encontrar mecanismos democráticos para poder avanzar o flexibilizar para incorporar
a sectores que estaban parcialmente de acuerdo, aunque no totalmente. Esta conciencia de que coexisten diversos actores la grafico como ese famoso juego del nudo de guerra. Unos jugadores jalan para un lado, otros jugadores jalan para el otro. En la sociedad eso es un poco lo que pasa. El gobierno quiere empujar a un lado, hay ciertos intereses que empujan para otro, otros para un tercer lugar, y de la suma de estos esfuerzos es que va saliendo cómo avanza o no avanza una sociedad. La capacidad del gobierno, la eficacia del gobierno es lograr su idea, compartirla con el mayor número posible de actores que permitan que el conjunto avance en la dirección correcta. La planificación estratégica entonces nos ayuda a resolver algunas preguntas. Primero, ¿quiénes somos? Esta definición, este autoconocimiento es fundamental. Luego, ¿qué capacidades tenemos? ¿Y qué podemos hacer? Esto separa la utopía de la realidad. La utopía puede ser muy motivadora, pero yo, planificador, me muevo en realidades y con realidades que tengo que transformar. Es fundamental definir cuál es el problema que estamos tratando. De los múltiples problemas, cuál es el fundamental que me va a arrastrar la solución de otros, cuál es el elemento más dinámico en el que vale la pena concentrar esfuerzos y energías. ¿A qué problemas críticos tenemos que responder? ¿Y dónde debemos ubicar, situar nuestros recursos y cuáles son nuestras propiedades? Todas estas preguntas nos ayuda a responderlas el planeamiento estratégico, debiendo tener siempre presente no sacralizar los instrumentos. Somos muy proclives a encontrar una nueva moda y sacralizarla, y decir, esta es la solución para todo, el famoso cebo de culebra. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que bien utilizada es sumamente útil. Bien utilizada. Como todas las herramientas, yo las puedo usar bien o mal. Si las uso bien, me van a ayudar. Si las uso mal, en vez de ayudar, van a desvirtuar la orientación institucional. La planificación es un método de intervención en la realidad para producir cambios en las tendencias. Un ejemplo creo que puede graficar lo que queremos decir. Estamos acostumbrados hoy día a ver ciudades contaminadas. Las ciudades de China, donde la gente tiene que ir con mascarillas porque el efecto contaminante mata miles de personas. La contaminación ambiental tiene su origen en las emanaciones que las fábricas generan y que van contaminando el ambiente y hoy día incidiendo terriblemente, ya se sabe eso, en el cambio climático. ¿Cómo la planificación puede incidir en cambiar esa tendencia? Ubicado el problema, definir qué alternativas tengo. Y por ejemplo, usar alternativas que sean ecológicas, alternativas que no sean contaminantes, como la alternativa eólica, por ejemplo, se convierten en formas concretas a través de las cuales puedo producir cambios en las tendencias. Entre las características señaladas en la sociedad actual
está la de la incertidumbre. Finalmente, no sé qué va a pasar, no sé ciertamente qué va a pasar. Y tengo frente a mí la posibilidad que pase A, que pase B o que pase C. Tengo múltiples alternativas de lo que podría suceder. La planificación estratégica, sobre todo la prospección, es otro mecanismo que nos ayuda a tratar de visualizar los futuros posibles, los futuros probables y ilustrarnos y hacernos pensar en cómo desde hoy podemos cambiar ese futuro probable o cómo podemos reforzar que ocurra el futuro deseado. Finalmente, hay un rol afirmativo fundamental de la planificación, que es acercarnos al éxito institucional. Si el éxito institucional está marcado por la gran desarrollo de una empresa, me acerco a eso. Si el éxito institucional está marcado por expandir una idea, una conducta a través de una ONG, de una universidad, de una religión, el éxito de esta organización y de la planificación que trabajo en ella es acercarnos a que esa expansión se concrete. Como en todas las organizaciones, hay mucha gente y se requiere que esté coordinada para que los esfuerzos estén alineados en una sola dirección y no se dispersen y se neutralicen. El saber a dónde quiero ir y el tener un plan que me conduzca a ese objetivo ayuda a coordinar los esfuerzos y alinear estos trabajos. Debemos saber también que la planificación no es cuestión de un momento, es un proceso continuo en el cual analizo, propongo mejoras y las ejecuto y las evalúo para que me puedan enriquecer el siguiente análisis. Es entonces un proceso continuo que se retroalimenta de su propia experiencia. Para estas ideas les recomiendo también a Carlos Mato, Planificar para Gobernar. Lo encontrarán en las lecturas recomendadas. Muchas gracias.